Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. El día de hoy toca hablar de un tema increíblemente complejo, puesto que abarca varios elementos, que es la economía novohispana. Nos vamos a centrar en cuatro actividades que son la agricultura, las manufacturas, la minería y el comercio. Vamos por partes. En el caso de la agricultura, tenemos, no desaparecen, aquí quiero aclarar, las unidades productivas indígenas, los ejidos comunitarios siguen operando, pero aparecen dos nuevos elementos que son los ranchos y las haciendas. Los ranchos son son unidades productivas medianas, mientras que las haciendas son grandes unidades económicas productivas, grandes propiedades agrícolas que generan muchos trabajadores y por tanto también generan mucha riqueza. Las rancherías pues sí generan riqueza, sí emplean trabajadores, pero no al nivel que las haciendas. En el caso de las haciendas, además, se basan por completo en el sistema de acasillamiento, que por ahí se mencionan en las sesiones de repaso. El sistema de acasillamiento lo que busca es garantizar que la hacienda tenga trabajadores de manera permanente. Recordemos que estas dos unidades productivas, las haciendas y los ranchos, aparecen en el siglo XVI, luego de que se desaparece el sistema de encomiendas. La idea es conservar mano de obra en un momento en el que la población indígena está disminuyendo a raíz de las epidemias, particularmente de viruela. Entonces, para garantizar que el trabajador quede anclado a la hacienda y no se vaya, se crea el sistema de acasillamiento. Esto es, se les da una paga para que compren las cosas que necesitan. Y en cada hacienda hay una tienda de raya, así se conocía, tienda de raya. En ella se vendían los productos, se vendía de todo: alimentos, ropa, herramientas, enseres domésticos, etcétera. Y se vendía a precios especialmente elevados, especialmente caros. Como no había otra tienda donde comprar los productos, pues a los trabajadores de las haciendas, a los peones, no les quedaba más remedio que ir a comprar en la tienda de raya, aunque tuvieran que comprar a precios muy elevados. Obviamente no les alcanzaba para pagar todo, entonces tenían que quedar endeudados, era como pedir fiado. Y la deuda se iba incrementando porque pues, cada mes o cada semana, cada cierto tiempo, pues tienes que ir a la tienda de raya a comprar más cosas. Tú ya no acabas de pagar la deuda anterior y pues ya tienes que comprar más cosas y volverte a endeudar, además. Entonces la deuda iba creciendo y creciendo y creciendo. Y encima la deuda se transmitía de padres a hijos. De modo que si tú te morías y no alcanzabas a pagar la deuda, tus hijos tenían que seguir pagando la deuda y por tanto tenían que quedarse acasillados a la hacienda. Es algo similar a lo que, por ejemplo, ocurre en medio de cotorreo en Malcolm en el medio, cuando Francis trabaja para Bernia, que a cada rato termina endeudado. Básicamente es eso. No se puede ir hasta que pague la deuda, que al final nunca la pagaban, pero la intención del hacendado no era que la pudieran pagar, la intención era que siempre hubiera mano de obra disponible en la hacienda. Tanto haciendas como ranchos se van a dedicar a la agricultura y también a la ganadería, pero principalmente a agricultura, utilizando la producción de cereales que ya existía en América, básicamente maíz, primero medida frijol. Van a integrar otros cultivos europeos, europeos y del viejo mundo: cebada, trigo, etcétera. Ahora, los españoles además integran algunas tecnologías que en América no existían. Una de ellas pues es el arado, que reemplaza por completo a la coa. El bastón plantador que utilizaban los indígenas pues deja de ser usado porque tampoco es muy eficiente, reemplazado por el arado, que permite cultivar extensiones más grandes en menos tiempo. También aparecen los molinos, tanto molinos de viento como molinos de agua, que permiten automatizar o mecanizar el proceso de molido de los cereales, los granos. De hecho, por mucho tiempo va a ser la única, la única actividad que realmente está mecanizada. Todo lo demás se tiene que hacer de manera manual. Molinos que además son inventados por los chinos, hay que aclarar. Es el año 1000. También pues el uso de herramientas de metal, hoces, para pues, cegar la cosecha, y esto acelera también pues el proceso de producción de alimentos. Eso en cuanto a la agricultura. En cuanto a manufacturas, así como tenemos en la agricultura tenemos a las haciendas,
como grandes unidades productivas y a los ranchos como unidades productivas medianas, en las manufacturas tenemos pues básicamente también dos unidades productivas que son, por un lado, los obrajes, que son grandes unidades productivas, y los talleres artesanales. Los obrajes son grandes unidades productivas que se encuentran sobre todo en las ciudades, sobre todo del centro de México, ciudades como la Ciudad de México, Puebla, Toluca, etcétera. Ahí lo que se van a dedicar a producciones sobre todo de textiles y de herramientas. En los obrajes se emplearán mano de obra tanto indígena como esclava. Los talleres artesanales, pues son talleres donde, pues en lugar de que los obrajes es como una pequeña, es como una fábrica más o menos, pero en ese entonces los llamaban obraje. Los talleres, pues son como los talleres que hoy conocemos, donde pues trabaja el maestro artesano, con quizá algunos miembros de su familia, y uno o dos trabajadores por ahí. Esos talleres, pues se van a dedicar a... Muchos de esos talleres son creados por eh, conquistadores pobres que llegan a América y que se quedan sin suficiente botín y no les alcanza a poner encomienda. Entonces ponen un taller, ya tienen algunos conocimientos desde que vivían en España. Muchos, por ejemplo, crean negocios como carpintería, llegan carpinteros, eh, talabarteros. Los talabarteros son los que trabajan las pieles, zapateros y muy importantes también herreros. Esos son los talleres que fundan los españoles. Hay que señalar que también, aunque los fundan los españoles y de repente también tiene algún trabajador, algún ayudante indígena o esclavo, normalmente van a los maestros, van a ser españoles. Se van a dar cuenta de que los indígenas y los esclavos africanos muy pronto aprenden las técnicas de los españoles, las técnicas artesanales. También a veces mejor que los españoles. Y a veces, por ejemplo, en el caso de los indígenas, aprenden solo de ver, ni siquiera tienen que enseñarles, solo con ver aprenden a hacer las cosas. Pero esto inmediatamente para los gremios de artesanos españoles lo ven como una amenaza porque pues consideran que estos africanos, esos indígenas, pues podrían quitarles el trabajo, competir con ellos económicamente, básicamente. Entonces, consiguen de parte del gobierno español, de parte de la corona, que se establezca una prohibición donde ni indígenas ni africanos pueden trabajar los talleres, no pueden tener un taller artesanal, no pueden dedicarse a las manufacturas como propietarios. Pueden trabajar como obreros en los obrajes, eso sí, pero que puedan poner un taller que compita con los talleres de los españoles, eso no. Eso sí se les va a quedar negado. En ese sentido, esas actividades de pequeñas manufacturas quedan por completo bajo control y privilegio de los españoles. Luego tenemos la minería. Nos estamos yendo rápido porque son varias y no me quiero colgar en el video. En el caso de la minería, pues va a ser fundamentalmente la explotación de la plata. Habrá más metales, pero esos metales casi no se explotan. Esto va a ocurrir sobre todo en la zona del Bajío y la zona del norte de México. Esto va a llevar, dado que esas haciendas mineras se establecen al norte, va a llevar consigo la creación también de haciendas agrícolas, ganaderas en el norte y en el Bajío, porque los trabajadores de las haciendas mineras pues requieren alimentos y ellos y los animales que trabajan en las haciendas mineras. Entonces, así como se van creando esas haciendas de explotación de las minas de plata, alrededor se van creando también haciendas agrícolas que alimentan a los trabajadores de las minas. Y luego se crea tan concentración de riqueza en ese sentido que conlleva a su vez la fundación de ciudades. Ciudades, por ejemplo, como San Luis Potosí, ciudades como Zacatecas,
y Guanajuato. Por poner solamente algunos ejemplos que quepan en el pizarrón. Ahora, esas ciudades, a su vez, la fundación de ciudades, la creación de haciendas agrícolas, la creación de haciendas mineras, todo en aras de llevar a cabo la explotación de la plata, genera el poblamiento de las zonas del Bajío y del norte de México, y también genera eventualmente la expulsión de los grupos chichimecas que habitaban esas zonas, bajo la presión demográfica de españoles indígenas y esclavos africanos que están llegando a la zona del Bajío y del norte. Ahora, ¿qué pasa con esa plata? El mito tradicional es que la plata mexicana termina en España. Pero es un mito. La inmensa mayoría de la plata mexicana no termina en España. La inmensa mayoría de la plata que sale de México, porque quizá el 80% de la plata que se produce en México finalmente se queda en México, apenas sale el 20%. El 20% que sale no termina en España, o no como destino último. Eso nos lleva ahora al comercio. La inmensa mayoría de la plata va a terminar en los Países Bajos, lo que hoy es Bélgica, y el norte de Italia. Y por último China. ¿Por qué termina en esos lugares? Cuando España entraba en guerra, y en general cualquier país europeo, pues necesitaba pagar esos ejércitos. El problema era que las guerras estallaban en la primavera o el verano, que son las estaciones más apropiadas para iniciar una guerra. El clima es bueno, el terreno de los caminos se pueden transitar, no hay nieve, no hay la nieve del invierno, no hay los lodazales del otoño, que en Europa, a diferencia de México, el otoño es más bien lluvioso. Entonces inician las guerras normalmente en primavera y en verano. El problema es que para financiar esas guerras hay que cobrar impuestos. Y la mayor parte de la población que paga impuestos son campesinos que solamente tienen dinero en otoño cuando ya vendieron la cosecha. En la primavera y el verano pues no tienen dinero que pagar para poder pagar esos impuestos. De modo que pues al inicio no tienen dinero para pagar la guerra, dinero no suficiente, entonces le piden prestado a los banqueros, a los bancos. En el caso de España, de la corona española, le pedía sobre todo prestado a los bancos de los Países Bajos y del norte de Italia. Banqueros genoveses y flamencos eran los que daban financiamiento al gobierno español para pagar sus guerras. Pero pues también le pedían un préstamo, una garantía del préstamo, una certeza de que pues finalmente el préstamo se va a pagar. Esa garantía era la plata mexicana. La plata mexicana no pagaba toda la deuda, pero al menos contribuía a generar la confianza de que la corona española sí iba a pagar sus deudas hacia el otoño, ya que tuviera el cobro de impuestos. Entonces ahí va a terminar mucha de la plata mexicana. Otra de la plata mexicana va a terminar en China, porque recuerden que el objetivo siempre fue llegar a China y llevar a cabo el comercio de especias y otros productos de lujo como las porcelanas, la seda. China, sin embargo, pues tampoco compraba nada europeo. Las manufacturas europeas eran de muy baja calidad en comparación con las chinas. De hecho, sería como la fayuca, pues, cuando China no quería comprar fayuca. Entonces, solamente había dos cosas que los chinos sí querían de los europeos. Una eran relojes, que no podían fabricarlos los chinos, no tenían esa tecnología, y otra era la plata mexicana. Entonces, con esa plata era con la que pagaban por las especias y los artículos de lujo chinos. Recordemos las especias indispensables para la conservación de alimentos. De hecho, en China, una vez que pues, les compraban la plata, que conseguían la plata, eran monedas de plata acuñadas en México, pero para que entraran en uso, en circulación en los mercados chinos, le hacían un orificio usualmente cuadrado, orificio por el cual metían un hilo, y
pues ya nada más le traían las monedas de plata colgando de un hilo a la altura de la cintura, pues ya les iban sacando conforme las fueran necesitando. Ahora, esto nos lleva ya al tema más amplio del comercio. Insisto, deriva ese mito, descártese por completo. La plata que sale de México no termina en España, termina en los Países Bajos, en el norte de Italia y en China. Pero no toda la plata mexicana sale de México. Insisto, apenas el 20% de la plata que se producía salía del país, salía de Nueva España. El otro 80% se quedaba aquí, realmente para beneficio de los grupos dueños de la minería en la Nueva España. Ahora, eso nos lleva a entender cuáles eran las rutas comerciales. Tengo que borrar todo para ir terminando. Tenemos, por tanto, a China en un extremo y en el otro extremo a España. En medio está la Nueva España. Pero no ocurre un comercio directo. Las flotas que llevan productos desde China hacen primero una parada en Filipinas. En el puerto de Manila, ahí se ven algunos productos y luego de ahí se embarcan hacia la Nueva España, específicamente hacia el puerto de Acapulco. Luego del puerto de Acapulco, las recuas de mulas que llevan productos hacen una parada en la Ciudad de México. Sí, una parada en la Ciudad de México. Y luego de la Ciudad de México, donde vendían varios de los productos que se habían adquirido en China, se seguían hacia Veracruz. Y ya de Veracruz salían, pero no directamente a España, sino que atravesaban primero por Cuba. Ahí las flotas hacían una escala, venían algunos productos y ya después se seguían hacia España. Entonces esa era la ruta de comercio que seguía la ruta de especias. Los barcos que salían de la Nueva España llevaban plata desde Acapulco hacia Filipinas, luego hacia China. En China compraban las especias, lo que fueran a comprar, lo llevaban a Filipinas, de Filipinas a la Nueva España, primero en Acapulco, venían algunas cosas, luego a la Ciudad de México, luego a Veracruz, luego de ahí directamente a Cuba, específicamente a La Habana, y finalmente a España, al puerto de Sevilla. Y aquí ocurren dos cosas. El comercio, toda esta ruta comercial estaba controlada por dos organismos. No cualquiera podía entrar al comercio transatlántico y transpacífico. Los únicos autorizados eran en España, eran dos consulados. Por un lado en España, el consulado de Sevilla, y en la Nueva España, el consulado de México, el consulado de la Ciudad de México. Eran los únicos, sus miembros eran los únicos autorizados para llevar a cabo las actividades comerciales a través del mar. El problema es que pues esta ruta normalmente estaba infestada de piratas, sobre todo la ruta atlántica, de piratas ingleses, franceses, holandeses, y era una amenaza para las flotas de plata, las flotas de las especias, que pues venían con bienes increíblemente costosos. Para protegerlos, es que la corona española crea lo que se conoce como flota en conserva. Flota en conserva. La flota en conserva, su objetivo es proteger la ruta de comercio de las actividades de piratas, particularmente en la parte atlántica, desde la salida de de Veracruz, hasta llegar a España, al puerto de Sevilla. Esa flota española, pues, son sobre todo barcos de guerra que escoltan a la flota mercante, los barcos mercantes que llevan todos sus productos, los escolta de ida y vuelta.
Incluso no solamente los protege de los piratas, sino que muchas veces en el camino pues aprovechaban para atacar bases piratas. Este sistema fue increíblemente eficiente, el sistema de flota en conserva. En 300 años, la flota en conserva solamente fue derrotada en 2 ocasiones. En 300 años, solamente 2 derrotas. El resto del tiempo fueron éxito tras éxito tras éxito. Tanto éxito protegiendo a los barcos mercantes, como éxito a la hora de atacar bases piratas en el Atlántico, sobre todo en las islas de Jamaica. Muchas veces, pues realmente los piratas ni siquiera se acercaban a la flota en conserva, evitaban el enfrentamiento. Eso les garantizaba protección. La protección siempre quedó garantizada. La cuestión aquí es que el envío de tropas encarecía el comercio. Va a ser un comercio increíblemente caro y que además pues solamente puede llevarse a cabo una vez al año. Máximo 2, ya así que cuando el tiempo era muy bueno, podían zarpar 2 veces, hacer el viaje 2 veces. Pero era muy raro, realmente la mayoría de las veces era solamente un viaje en Atlántico, viaje que por cierto de España a Veracruz tardaba 6 meses y de Acapulco a China el viaje tomaba cerca de 8 meses. Entonces, en lo que salía un barco con los productos de China hasta España, y más aparte lo que tardara en el recorrido por tierra a través de Acapulco, Ciudad de México y Veracruz, pues tomaba fácilmente año y medio, así. Sin embargo, insisto, sí es eficaz en la protección de las flotas mercantes, pero encarece terriblemente el comercio y además propicia también las actividades de contrabando, porque además el comercio de las colonias americanas estaba prohibido entre ellas. La Nueva España no podía comerciar con el virreinato del Perú, por ejemplo. Tenía para que, y era importante porque el Perú, por ejemplo, producía azogue. El azogue, bueno, en ese entonces se llamaba azogue, hoy lo conocemos como mercurio, es necesario para la depuración de la plata. El azogue no se produce en México, no hay fuentes de azogue. Se tiene que adquirir, se adquiría en ese entonces en Perú, pero no se compraba directamente a Perú, sino que primero Perú tenía que embarcarlo hacia España y de España ya se embarcaba hacia la Nueva España. Era un triangular. Lo que encarecía también aún más el comercio. Por eso es que de hecho había una enorme protección del sistema mercantil, lo que se conoce como mare clausum. Mare clausum en latín significa mar cerrado, que es lo que pretendía España, es que las rutas de comercio estuvieran cerradas para todo el mundo y únicamente para beneficio y lucro de España. Pero paralelo al mare clausum, pero defendido por España, aparece la idea del mare liberum. Promovido por los enemigos de España que quieren entrar a esas rutas comerciales que son Inglaterra y Francia, y también Holanda. Esos 3 países promueven la idea del mare liberum, Inglaterra, Francia y Holanda, del mar libre, y esto genera control del comercio, esto genera libertad comercial. Como España tiene un control del comercio a través justamente de la flota en conserva y de toda la ruta que lo sigue, los mercantes ingleses, franceses y holandeses crean redes de contrabando para competir justamente con los consulados de Sevilla y los consulados de México, que tienen el control absoluto de toda esta ruta comercial. Esto es la fayuca de la época. Básicamente es como el Tepito a gran escala. Pura piratería, en sentido tal como lo entendemos hoy. No solamente de que eran piratas en el sentido de la época, sino también piratas en el sentido de que vendían pura fayuca. Bueno, esta ruta va a ser importante para otros fenómenos que veremos más adelante, sobre todo de integración cultural, pero también es importante señalar que las nuevas actividades, las nuevas unidades productivas en la agricultura, las técnicas que se lleva también la agricultura, las nuevas actividades económicas en las que vemos en las manufacturas,
obrajes, talleres, la explotación de la minería, las actividades comerciales, todo esto es llevado a cabo por españoles que se van asentando en la Nueva España. Y esto nos lleva también a hablar del fenómeno de la inmigración española a la Nueva España, pero no solamente española, vamos a ver que también hay africana e inmigración asiática. Pero de eso hablaremos en el siguiente video. Hasta entonces.